Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, no saben cómo les agradezco por pasar estos días escuchándome. De corazón les deseo que esta noche la pasen muy bien, ya sea con su familia, sus amigos e incluso solos. También espero que este año nuevo les vaya bien a todos y que tengamos historias increíbles para contar. Este video será una recopilación de las mejores historias de brujas que tuvimos en el año. Espero disfruten viéndolas. Hoy no hay despedida, así que, hermanos, empecemos con las historias. Que tengan excelente noche y recuerden, ya pueden descansar en paz. La bruja del cerro, por Carlos Santana, desde Krill, municipio de Chihuahua. Hola, espero lean mi relato. Es la única experiencia que me ha pasado, aunque desearía no haberla tenido. Me llamo Carlos Santana y vivo en Krill, un pueblo de Chihuahua. Krill es un pueblo turístico y la mayoría de las personas de aquí vivimos de eso. Mi familia tiene una agencia de tours, entre recorridos a la cascada y al lago. También tenemos cuatrimotos y caballos para dar recorridos a los turistas. Cuando era niño solo acompañaba a mi papá y a mis hermanos a los recorridos, pero ahora ya puedo hacerlos yo mismo con un grupo pequeño de turistas. Aunque mi papá solo me deja hacer los recorridos en el pueblo, en cuatrimotos o caballos, según quieran los clientes. Uno de los distintivos de Krill es que hay muchos tarahumaras, que son indígenas típicos de la región, ya que estamos cerca de la sierra y ellos bajan al pueblo a pedir ayuda, Corima en su lengua. Normalmente viven todos en la sierra como comunidad, aunque hay un caso especial conocido en el pueblo. Hay una mujer tarahumara que nadie sabe por qué, pero vive sola en uno de los cerros de Krill. La mayoría de ellos viven en comunidades, pero ella siempre ha vivido sola en ese cerro. Hace un año llegó un grupo de turistas. Ese iba a ser mi primer recorrido, el que mi papá me dejara hacer solo. No estaba tan nervioso, al fin y al cabo solo era andar en caballos. Ese día estaba un poco nublado, aunque no parecía que fuera a llover. El grupo que mi papá me asignó era de como 8 o 10 personas. Alistamos todo para pasar casi medio día en los caballos y nos dispusimos a salir. Primero llevé al grupo a recorrer el pueblo en los caballos y después paramos a comer en uno de los restaurantes. No fue la gran cabalgata, ya que la calle principal no es muy larga. Después de eso salimos a las orillas del pueblo para subir a uno de los cerros para que los turistas tuvieran una mejor experiencia. No sé si fueron los nervios de la primera vez o no sé qué haya pasado, pero avanzamos un poco más de donde teníamos que subir al cerro, y al final terminamos subiendo a otro. Había un camino no tan bien hecho, pero se veía transitable para los caballos, así que pensé que era ese. Llevé a los turistas hacia arriba para que vieran unas formaciones de piedras y unas pinturas rupestres que se supone deberían estar no tan arriba. Seguimos andando en los caballos y los turistas iban emocionados viendo todo lo verde y algunos animales que se topaban. Aunque yo la verdad estaba empezando a ponerme nervioso. Ya habíamos pasado demasiado tiempo cabalgando y no llegábamos a las piedras. Y ya no reconocía nada del camino. Se veía viejo, como si hace mucho tiempo nadie pasara por ahí. Era mi primera vez y no quería decepcionar a mi papá. Así que no estaba dispuesto a decirle a los turistas que me había equivocado de recorrido. No sé en qué estaba pensando, pero en ese momento solo me quedaba seguir en el camino, a ver hasta dónde llegaba y con suerte encontraría algo parecido a las piedras y poder entretener a los turistas. Cada vez nos adentrábamos más hacia el cerro. Los pinos empezaban a ser más grandes y las ramas a veces obstruían el camino. Los turistas aún seguían emocionados con la naturaleza, pero yo ya estaba empezando a entrar en pánico. Estaba a punto de pedirles disculpas y decirles que me había equivocado de recorrido. Pero de pronto, afortunadamente, comenzó a llover. Era perfecto, lo usaría como pretexto y les diría que era peligroso porque se podían derrumbar piedras o algo por el estilo. Así que les dije que teníamos que volver. Y ya vería qué le inventaba mi papá de pretexto para que no se sintiera decepcionado. De verdad me gustaba hacer recorridos y no quería que ese fuera el primero ni el último. Ya habíamos avanzado un poco y cada vez la lluvia arreciaba más. Tampoco podía pedirles que fueran más rápido ya que no sabían bien andar en caballo.
Además que los caballos podrían tropezar con las piedras mojadas o algo por el estilo. Así que para evitar algún accidente seguimos al mismo paso. La bajada pareció más rápido que cuando íbamos subiendo y al final llegamos abajo. Nos dirigimos al pueblo y cuando llegamos a la oficina de mi papá, una pareja empezó a hablar preocupada con él. Me empecé a sentir muy nervioso porque pensé que se estaban quejando del recorrido ya que no habían visto lo que se supone deberían ver. Pero afortunadamente no era eso. A una de las chicas se le había caído una bolsa donde traía dinero y otras cosas personales. Mi papá le dijo que no podían hacer nada hasta que la lluvia parara. Y si paraba muy tarde sería hasta mañana por la mañana. Así que me ofrecí a ir a buscar el monedero, en parte por pena por la chica, pero mayormente por si alguien decía algo del recorrido, al menos eso haría que el regaño no fuera tan fuerte. Me puse una chamarra impermeable y una gorra y salí en el caballo. Ahora sería un poco más rápido ya que iba yo solo, y así podría subir más rápido el cerro. Cuando llegué al camino para subir al cerro, no sé si por la hora o lo nublado, pero se veía mucho más oscuro de lo que recordaba, aunque apenas eran las 5 de la tarde. Empecé a subir con mi caballo y aunque quería subir rápido, no pude. El agua de la cima estaba bajando justamente por el camino, y no podía ir tan rápido. Aparte, mi caballo empezaba a ponerse nervioso y había tramos en los que no quería avanzar, así que tenía que bajarme y guiarlo para que pasara por un lugar donde no hubiera tanta agua. Estaba tan empeñado en encontrar ese monedero que no me di cuenta en qué momento tomé otro camino. No recordaba haber pasado por ese lugar. Los pinos empezaban a ser más tupidos y el camino más angosto. Trataba de encontrar un claro para ver más o menos a qué altura del cerro iba, pero no podía. Decidí seguir por el camino solo 10 minutos más, y si no recordaba algo regresaría hasta donde recordaba y ver si así podía encontrar el camino hacia donde llegué con los turistas. Seguí subiendo y en un tramo del camino empezaban a verse piedras muy grandes y algunas hacían como grutas pequeñas entre sí. En una de esas vi que salía humo y como era normal para un joven de mi edad me acerqué a ver qué era, pero mi caballo no quería avanzar por más que le jalaba las riendas. Así que me bajé y me acercaría a pie. Me bajé y le dije que se quedara ahí. La verdad, siempre le había hablado a mi caballo y no sé si puedan, pero según yo, mi caballo sí me entendía y también me hacía caso. Las piedras hacían como una pequeña cueva y empecé a acercarme poco a poco. Cuando llegué me asomé con cuidado, pero parecía que no había nadie. Pero adentro había algunas cacerolas, velas, cobijas y otros artefactos que no supe qué eran, y un pequeño tipo de anafre improvisado. Me preguntaba quién podría vivir ahí, quizás una familia pequeña de tarahumaras. No me atreví a entrar, solo me quedé viendo un momento y recordé el monedero. Tenía que encontrarlo, así que me di la vuelta. Cuando volteé había una anciana, con una expresión muy enojada. No pude evitar soltar un pequeño grito, y mi caballo se asustó y salió corriendo y por más que le grité no se detuvo. Volví la vista a la anciana. En realidad se veía muy enojada, y empezó a decir cosas que no entendía. Yo solo me disculpaba y le explicaba que traía unas personas y regresé a buscar algo que habían perdido, pero me iría rápido y que no era mi intención entrar a su casa. La anciana, la verdad, no parecía una mujer tarahumara. Su ropa era diferente. Traía un vestido gris oscuro, un poco viejo y un pañuelo en la cabeza. Se veía un poco sucia, pero aún así no tenía un olor desagradable. Ella seguía diciendo cosas que no entendía y no sé si fue por el miedo o los nervios, pero sentí cómo salían lágrimas de mis ojos. Yo estaba paralizado y ella se acercaba más y más hasta que la tuve frente a mí. Cuando la vi al principio se veía muy pequeña, pero ahora que estaba frente a mí era como si estuviera a mi altura. Acercó uno de sus dedos a mi cara y tocó mi barbilla. La levantó y empezó a decir cosas. Lo quitó bruscamente después y me hizo señas de que me fuera. Salí corriendo con mucho miedo. Tropezaba por el lodo y el agua, pero seguía corriendo cuesta abajo. Ni siquiera quería voltear. No veía a mi caballo por ningún lado, pero aún así no quería regresar sin el monedero. Estaba demasiado agitado, así que tuve que parar y seguir caminando hasta que recuperara el aire.
No me di cuenta cuánto había bajado, pero llegué a donde el camino se dividía. Decidí subir por el otro camino para ir por el monedero y bajaría solo. Al fin y al cabo, mi caballo lo más probable es que bajara y se fuera al pueblo. Igual nadie lo robaría, es un pueblo muy seguro. Ya empezaba a atardecer y no me quedaba mucha luz, así que subí rápido. No dejaba de pensar en el miedo que me dio esa anciana y cómo es que podía vivir tan arriba del cerro ella sola. El camino ya estaba lleno de lodo, así que iba buscando y mirando con atención por si veía el monedero. Para mi buena y mala suerte encontré el monedero, pero estaba casi en donde nos habíamos regresado con el grupo. Así que tardaría como unos 20 minutos en bajar a pie. Cuando recogí el monedero, como a unos 10 metros, estaba un conejo algo grande para los que normalmente se encuentran en los cerros o en el campo. No pude evitar quedarme viéndolo y era extraño. El conejo también me veía directamente. De repente sentí un escalofrío y empecé a llorar otra vez. Era un conejo normal. Tenía los ojos amarillos, pero era un conejo normal. Aún así era la vista de la anciana. No entendía cómo, pero era como si ella me estuviera viendo otra vez. Empecé a caminar hacia atrás y el conejo me seguía con la vista. Me tropecé con una rama y cuando me levanté empecé a correr. Ya empezaba a oscurecerse mientras bajaba y de repente empecé a escuchar la voz de la anciana como si sonara en todo el cerro. Cuando volteaba a buscar si era la anciana, creo que mi miedo me traicionaba y veía al conejo mirándome entre los pinos. No sabía qué hacer más que seguir corriendo y llegar abajo antes de que oscureciera. No quería estar ahí sin luz. Mientras seguía corriendo empecé a escuchar gritos y me detuve. Estaba a punto de entrar en pánico, pero cuando se hicieron más claros los gritos, escuché que era mi papá y mis hermanos. Corrí más rápido para encontrarlos y allí estaban. Yo estaba muy agitado para hablar. Mi hermano traía a mi caballo y me preguntaban por qué había tardado tanto. Cuando me recuperé, les dije que Julián, mi caballo, se había asustado por el agua y salió corriendo, pero que había encontrado el monedero y por eso me había tardado. Pero mi cara era de terror. Mi papá me preguntó si había pasado algo más, que ese no era el cerro que debía subir, así que le conté lo que me había pasado. Mi papá me abrazó y me subió a su caballo y nos fuimos a casa. Mi hermano le llevó el monedero al hotel donde estaba la chica y mi papá me dijo que no volviera a subir a ese lugar, que aún nadie del pueblo estaba seguro de quién era la mujer que vivía en ese lugar y nadie había tratado de averiguarlo. Ocasionalmente la veían en el pueblo comprando cosas, pero era muy raro y no hablaba con nadie. Nunca más volví a subir ese cerro, pero cada vez que paso cerca de ese lugar, trato de no voltear hacia arriba. Es como si aún pudiera escuchar la voz de la anciana y sentir la mirada de ese conejo. Las brujas del monte. Historia enviada por Diego Hernández desde San Luis Potosí. Mi nombre es Diego y soy de un pueblo en la sierra de San Luis Potosí. Actualmente ya no vivo ahí, pero la mayor parte de mi niñez ahí fue donde crecí. Como la mayoría de los pueblos en México, crecimos escuchando historias y cuentos de brujas, ánimas y demonios en el monte. Recuerdo que de niños, la mayor parte del tiempo nos íbamos a jugar ahí, a pesar de que lo teníamos prohibido. Íbamos a buscar animales o simplemente explorar. Pasábamos ahí casi todo el día y por las tardes regresábamos a casa. De cierto modo, teníamos el miedo de que las historias de brujas que nos contaban fueran ciertas, así que evitábamos que la noche nos agarrara en el monte. Cuando tenía 15 años, mis papás decidieron salir del pueblo y buscar una mejor vida en Estados Unidos. Nos iríamos terminando las vacaciones de verano, así que aún tenía mucho tiempo para jugar con mis amigos por última vez. Todos los días salíamos temprano después de desayunar. Nos íbamos al río o al monte a caminar. Cada día decidíamos adentrarnos un poco más en el monte. Había días que apenas nos daba la luz del sol para regresar corriendo a nuestras casas. Uno de esos días, en nuestras caminatas comunes, caminamos más de lo normal. Incluso llegamos al final de los campos de caña. Nunca habíamos llegado tan lejos. Ni siquiera sabíamos que donde terminan esos campos solo hay monte y árboles altos.
En San Luis abundan los campos de caña. Son tan grandes que incluso en auto tardas minutos para salir de ellos. Son altos e inmensos. De día parecen un paisaje muy bonito, pero por la tarde se ven realmente sombríos. Incluso sin saber qué había más allá del monte, seguimos caminando, adentrándonos en él. Al pasar casi una hora caminando, encontramos un pequeño nacimiento de agua. Era perfecto, como si fuéramos los primeros en estar ahí. Nos sonreímos unos a otros y corrimos a zambullirnos. Ahí pasamos todo el día jugando. Era tan divertido que perdimos la noción del tiempo. Cuando nos dimos cuenta que el sol estaba bajando y que ya no tardaría mucho en oscurecer, nos vestimos lo más rápido que pudimos y empezamos a correr entre risas y bromas. Esa vez habíamos avanzado muy lejos en el monte. Apenas si recordábamos por dónde regresar. Corrimos por un buen rato, pero inevitablemente nos cansamos. Empezamos a caminar para descansar un poco, recuperar energía y seguir corriendo en cuanto pudiéramos. El ambiente empezó a tornarse muy quieto. Solo se escuchaban nuestras pisadas entre el monte, quebrando las ramas secas que pisábamos. Así avanzamos un rato hasta que por fin vimos los campos de caña. Iba a ser como una hora caminando entre ellos. Si no fuera por el camino, cualquier persona se perdería adentrándose en ellos. Apenas entrabas, era como si no hubiera principio ni fin, y a los lados solo altas varas de caña. Nos adentramos y creo que todos íbamos nerviosos, porque nadie decía nada. Aunque siempre pensábamos que las historias que nos contaban eran solo para espantar a los niños, el campo realmente se veía siniestro por la tarde, y con el silencio era aún peor. Caminamos alrededor de 10 minutos y empezamos a correr otra vez. Ya no nos quedaba mucho tiempo de luz. Corríamos como si nuestra vida dependiera de ello. Ya no había risas ni bromas. Nadie decía nada, solo corríamos. Todos nos detuvimos de golpe. Un ruido entre las varas de caña se escuchaba, como viniendo hacia nosotros. Pero las varas son tantas que ni siquiera se podía ver entre ellas. Nos quedamos un rato tratando de escuchar algún ruido o ver algo. Al final, lo ignoramos y seguimos corriendo. Ya no nos quedaba mucho tiempo, pero volvió a pasar. El ruido era diferente, como si hubiera más, no sé, animales o algo. Nos detuvimos aún más nerviosos. Era como si algo o alguien corriera junto a nosotros, escondido por las varas de caña, como si nos distrajera para que la oscuridad nos agarrara ahí en medio del campo. Todos nuestros nervios se habían convertido en miedo. Nos quedamos parados en silencio, esperando que algo saliera de entre el campo y se abalanzara contra nosotros. Una risa horrible se escuchó y empezamos a correr como nunca. Lo que sea que estuviera dentro del campo también corría detrás de nosotros, ocultándose entre las varas de caña. Felipe, uno de mis amigos, gritó asustado. Dijo que había visto que era lo que estaba en el campo, que era una anciana con ropa vieja. Todos nos asustamos y entramos en pánico, corriendo y gritando asustados. Más risas juntas se escucharon, y una sombra cruzó por encima de nosotros, por encima del angosto camino donde corríamos entre gritos y lágrimas de terror. Tratábamos de correr lo más rápido que podíamos, y algo saltaba cruzando de orilla a orilla en el campo. Se escuchaba cómo caían entre las ramas y corrían entre ellas mientras reían horriblemente. Volteaba a ver a mis amigos para que ninguno se quedara atrás, pero Felipe parecía que ya no podía más. Me detuve un poco para llevarlo conmigo, y mis amigos se adelantaron. Felipe se quedó arrodillado llorando de miedo. Cuando llegué con él lo levanté y lo jalé para seguir corriendo. Él estaba conmovido, viendo a un lado del campo, y su cara desfigurada del miedo. Volteé a ver en la dirección a donde él estaba viendo. Parecía una anciana asomándose entre las varas, viéndonos fijamente. Empezó a sonreír y a reír horriblemente. Los dos gritamos y volvimos a correr. Corríamos sin ver atrás, ignorando las risas y las sombras que saltaban sobre nosotros de un lado al otro.
Por fin vimos el final de los campos, a la salida de la carretera, y ahí ya empezaban las luces y las casas. No sé de dónde sacamos fuerzas y corrimos más rápido aún. Logramos salir del campo gritando y buscando a nuestros amigos, pero seguramente habían corrido directo a sus casas. Hicimos lo mismo sin voltear atrás. Dejé a Felipa en su casa y me fui a la mía. Nunca supe si mis amigos les contaron algo a sus papás. Yo nunca lo hice. Después de ese día, no volví a salir a jugar con ellos. Solo los vi por última vez el día que nos fuimos del pueblo y jamás hablamos de eso. Ese fue el momento más horrible que he tenido en mi vida. Sé que muy pocas personas creen en esto, pero algunas historias o leyendas no son solo eso. Una bruja se lo llevó. Historia enviada desde San Luis Potosí por Margarita González. Hola, espero cuenten esta historia que mi mamá hace poco nos contó. Nosotros somos y crecimos en un pueblo de San Luis, cerca de Río Verde, llamado Cerro Grande. Es un pueblo metido en la sierra y por lo mismo siempre pasaban cosas que a lo mejor en las ciudades no creerían. Mis hermanos y yo crecimos escuchando y algunos viendo cosas que no tenían explicación para nosotros a esa edad. Hace unos años estábamos celebrando el cumpleaños de mi mamá y después de la fiesta y todo el alboroto, nos quedamos platicando en el jardín y surgió el tema de todas las cosas que pasaban cuando éramos niños, allá en Cerro Grande. Mi mamá de un momento a otro se puso muy seria y dijo que quería contarnos algo. Se le quedó viendo a mi papá y él tenía como cara de angustia, pero no dijo nada. Nosotros, la verdad, pensamos que mi mamá nos iba a contar que estaba enferma de algo feo, pero no. Lo primero que nos dijo fue que nosotros tuvimos un hermano mayor. Mis hermanos y yo nos quedamos sin palabras, pues solo somos mis dos hermanos mayores y yo. Nosotros nunca escuchamos comentarios ni rumores de que tuvimos un hermano mayor. Y todos le empezamos a hacer preguntas a mi mamá, pero ella se quedaba seria. Dijo que quería que nadie dijera nada hasta que ella acabara y solo así nos quedamos callados. Mi papá se acercó y se sentó junto con mi mamá y ella empezó. Nos contó cómo se juntó con mi papá apenas cuando tenía 17 años. Y se fueron a vivir a Cerro Grande, pues ahí apenas se empezaba a habitar el pueblo. En ese entonces solo eran casas de lámina y madera, una cada cuanto entre la sierra. No tenían servicios de nada, ni luz, ni agua, nada. Vivieron 3 años en calma, y a los 3 años nació nuestro primer hermano. Dice mi mamá que apenas nació mi hermano, en las noches se veían bolas de fuego volando por la sierra y perdiéndose en lo alto. Los vecinos le decían que eran brujas que siempre habían estado en la sierra desde hace muchísimo tiempo. Pero mi mamá no creía en esas cosas. La casita que tenían mis papás ya era de material, pero los techos todavía eran de lámina. Las ventanas eran de esas de 2 hojas de lámina que se abren hacia afuera de par en par. El día que nuestro hermano nació, mi papá estaba afuera mientras la partera estaba adentro con mi mamá, y dice que mi papá vio un montón de lechuzas y pájaros en los árboles alrededor de la casa. Se le hizo raro porque nunca había visto tantos. Esa fue la primera cosa rara que pasó. Después de eso, a la semana se veían más seguido las bolas de fuego en las noches. Salían de quién sabe dónde y se perdían en lo alto de la sierra. Cuando nuestro hermano apenas tenía un mes,
Dice mi mamá que llegó una viejita a vivir cerca de la casa de ellos. Era rara porque vivía sola. Y cuando mis papás bajaban para ir a la ciudad, se la topaban y la saludaban. De ahí se fueron hablando y conociendo, y la viejita empezaba a visitar a mi mamá, y ella se le hacía bien porque así ya no estaba sola cuando mi papá se iba a trabajar. Pero con las visitas de la viejita también empezaron las enfermedades de nuestro hermano. Dice mi mamá que le daban calenturas hasta el punto que se convulsionaba y tenían que ver cómo le hacían para irse a la ciudad o con el doctor más cercano. Dice mi mamá que en una de esas tantas veces, la viejita le dijo a mi mamá que le diera al bebé, para que ella lo llevara a un doctor muy bueno que ella conocía, que ahí se lo iban a curar de todo. Pero mi mamá no le hizo confianza. Le dijo que ya le habían dado un tratamiento y nuestro hermano ya estaba mejor. Cada vez que mi hermano se enfermaba, la viejita le decía lo mismo a mi mamá. Hasta que mi mamá se empezó a fastidiar y había veces que se escondía o le pedía a mi papá que dejara la puerta cerrada por fuera para que pensara que no había nadie. Con el tiempo, la viejita dejó de ir y ya nuestro hermano se veía mejor y mi mamá más tranquila. Pero una noche en la madrugada, se despertaron de golpe porque algo cayó en el techo de lámina. Se oyó como si hubiera sido algo muy grande. Mi papá corrió por el machete y iba a salir afuera, pero antes de que saliera, se oyó un aleteo muy pesado y ya no vio nada cuando se asomó al techo. Mi papá pensó que había sido un sopilote o un águila atarantada y lo dejaron pasar. Pero del susto nuestro hermano ya no durmió porque se la pasó llorando toda la noche. Al día siguiente, mis papás bajaron a la ciudad y cuando pasaron por la casa de la viejita, se veía como destruida. No sabían qué había pasado y preguntaron con los vecinos de más abajo, pero tampoco sabían ni habían escuchado nada. Lo más seguro es que se había ido a otro lado. Ese día regresaron por la tarde y ya de regreso cuando pasaron por la casa, mi papá se animó a asomarse. Y se llevaron una sorpresa porque adentro de la casa nada más había un catre y aparte de eso un montón de velas y gallinas muertas. Mi papá rápido le dijo a mi mamá que la viejita esa era una bruja y mi mamá todavía no se convencía. Ella pensaba que a lo mejor dejó a las gallinas encerradas y algún tlacuache se las había comido, y las velas, pues, todos tenían en sus casas porque no había luz. Ese día todo pasó normal, pero en la noche dice mi mamá que se escuchaban como risas en lo alto de la sierra. Les dio curiosidad y salieron a ver, y vieron las bolas de fuego dando vueltas allá en lo alto. Fue ahí donde mi mamá se convenció que a lo mejor esa viejita sí era bruja, y por eso le insistía tanto que le diera a nuestro hermano. ¿Quién sabe para qué lo quería o qué le iba a hacer? Ese día se encerraron muy bien y apenas pudieron dormir porque las risas esas se escucharon toda la noche. La noche siguiente empezó el infierno. Así dijo mi mamá. Apenas se hizo de noche y se dejaron ver las bolas de fuego, y se escuchaban risas por toda la sierra. Hasta se veían las luces de las casas cercanas alumbrando con lámparas. De las mismas risas, todos los animales y pájaros de la sierra se empezaron a alborotar y se oían ruidos muy feos en lo alto. Ya para las 12 de la noche, se fueron a acostar y cerraron todo muy bien. Ese día mi papá se quedó dormido
pero mi mamá no podía dormir escuchando el alboroto de pájaros y animales. Entró en pánico cuando se oyó como dos cosas cayeron en el techo. Solo abrazó a nuestro hermano mientras trataba de despertar a mi papá, pero él estaba como muerto. Las risas ahora se escuchaban en el techo y se oía como si una gallina muy grande caminara por el techo. Lo único que se le ocurrió a mi mamá fue morder a mi papá y solo así despertó. Escuchó lo que estaba pasando y corrió por el machete. Apenas salió de la casa, empezó a gritar y por la ventana mi mamá vio como un pájaro o guajolote muy grande se le echó encima. Tiró a mi papá y corrió a perderse entre los árboles. El otro seguía en el techo riéndose de lo más feo. Mi mamá salió a ayudar a mi papá con nuestro hermano en brazos y fue ahí cuando la otra cosa se bajó del techo. Era un tipo de guajolote gigante, pero sus ojos no eran de animal. Eran ojos de persona y hacía unos ruidos muy feos. Se le quedó viendo a mi mamá como queriendo aventársele, pero mi papá se interpuso y le alcanzó a dar un machetazo. La cosa esa voló como pudo y se perdió entre los árboles también. Para esto, ya los vecinos de las casas cercanas se habían escuchado y se oía cómo venían para la casa de mis papás. Mi papá dice que se sentía muy cansado, como si hubiera trabajado todo el día. En lo que mi mamá se acercó a ayudar a mi papá, dejó a nuestro hermano en el suelo. Dice que no pasaron ni 2 segundos cuando voltearon y una de las brujas tenía a mi hermano agarrado con una de sus patas. Cuando se echó a volar, los vecinos iban llegando y uno le disparó, pero mi mamá le suplicó que no lo hiciera. Todos quedaron horrorizados viendo cómo esa cosa volaba con nuestro hermano en una de sus patas. Lo buscaron por días, hasta por un año, pero nunca lo encontraron. Al principio los vecinos se unían para subir a la sierra, pero con el tiempo mi papá se iba solo en las noches, tratando de encontrar dónde se escondían esas cosas. Nunca volvieron a ver las bolas de fuego ni a escuchar cosas en la sierra. Una persona dijo que cada vez que encontraban algo de comer, se iban a otro lado. Con el tiempo nacimos nosotros y después de unos años, todos nos vinimos a vivir a Ciudad Valles, tratando de olvidar todo lo que pasó. Cuando mi mamá terminó de contarnos, se le salieron las lágrimas y todos empezamos a llorar con ella. Después de un tiempo, decidimos ir a hacer un altarcito para nuestro hermano. Subimos a Cerro Grande, ya un poco más habitado, pero la casa de mis papás estaba arriba en la sierra. Los pocos vecinos que conocían mis papás ya no estaban ahí. Y de camino a la casa vieja, nos encontramos la choza de aquella bruja. Uno de mis hermanos tenía tanto enojo que la quemó, aunque ya no había mucho por destruir, solo algunas vigas y polines. Cuando llegamos a la casa de mis papás, igual estaba abandonada y deshecha. Mi mamá se quedaba viendo a lo alto de la sierra como preguntándose qué habría sido de nuestro hermano. Con las pocas cosas que llevamos le hicimos un altar y pusimos una cruz en su nombre. Ahora vamos cada año a dejarle flores y dejar unas veladoras encendidas para que tenga luz donde quiera que haya quedado. Espero cuenten mi historia. Gracias. La bruja del árbol. Historia enviada por Salvador Iglesias. Hola, quiero contarles una historia que pasó hace tiempo, cuando yo vivía en Veracruz, de donde soy originario.
Yo nací y crecí en un pueblo por la Sierra de los Tuxtlas, en una zona muy humilde. Mi casa estaba adentrada en el monte, como a 15 minutos de la entrada de la carretera, y las casas estaban muy separadas a lo largo de la sierra. Cuando era niño siempre te decían en un tono muy serio que no salieras de noche, porque había brujas y te podían robar. Yo como niño oía eso, pero sabía que solo era para asustarnos. Recuerdo que sí había como alarma, porque hubo ocasiones donde niños desaparecían. Pero como yo nunca conocí de qué familias eran, pensaba que solo eran rumores. Cuando crecí, como a eso de los 17, empecé a tomar en las fiestas y bailes de ranchos cercanos. En una de tantas borracheras, ya ni recuerdo por qué me peleé con mis amigos y me fui a mi casa caminando, que sería casi una hora. Me fui por toda la carretera así con mi borrachera y llegué al camino que llevaba a mi casa. De por sí toda la carretera estaba a oscuras, pero la luz de los carros que de vez en cuando pasaban iluminaban un poco. Pero el camino, ese sí estaba totalmente a oscuras. El camino era de terracería y rodeado de árboles muy grandes. Yo seguí caminando y en un punto empecé a escuchar como chiflidos. Primero pensé que eran mis amigos que me habían alcanzado, pero no se veía luz de la camioneta ni nada. Seguí caminando y volví a escucharlos. Me quedé parado para tratar de saber de dónde venían los chiflidos. Se volvió a escuchar y venían de arriba. Volteé a los árboles pensando que era un pájaro o algo, pero vi un bulto en una rama y se alcanzaba a ver como una mano agarrándose de otra. Salí corriendo como loco y hasta la borrachera se me bajó. Más miedo me dio todavía cuando escuchaba cómo esa cosa venía siguiéndome por los árboles y ahora haciendo un ruido como de águila, pero muy feo. Los aproximadamente 10 minutos en carro que me quedaban los hice corriendo. Llegué gritando que me abrieran. Mi mamá seguía despierta y en cuanto abrió la empujé para adentro y cerré la puerta. Recuerdo hasta que le puse una silla para que no se abriera. Le conté a mi mamá lo que me había pasado y ella, un poco asustada pero tranquila, me dijo de que seguro era la bruja que había bajado del cerro. Me dio un té de no sé qué y fue con lo que me tranquilicé y me fui a dormir. Cuando desperté, lo primero que hice fue salir y tratar de recordar todo lo que había pasado. Agarré el camino y confirmé que todo había sido real porque había ramas quebradas a lo largo del camino. Cuando regresó mi papá de trabajar en el campo, me preguntó si había sido cierto lo que le contó mi mamá por la mañana cuando se fue a trabajar. Yo le dije que sí, hasta lo llevé a ver las ramas tiradas por el camino. De regreso mi papá se fue a un jacalito que teníamos para herramienta y sacó un rifle que tenía guardado. Por el día y la tarde, mis papás me contaron lo que siempre me decían de niño, que hubo una época donde los niños de zonas cercanas desaparecían y nunca los volvieron a encontrar, pero que una persona vio cómo un pájaro muy grande y feo se llevó a uno de los niños que andaba jugando en el monte de atrás de su casa y se lo llevó al cerro. Según muchas personas subieron al cerro a buscarlo, pero nunca encontraron nada. Yo estaba sorprendido porque no creía que todo lo que me decían de niño fuera real. Apenas cayó la noche, mi papá y yo estábamos cuidando por la puerta y la ventana que no se viera nada raro. Estuvimos un buen rato
alertándonos a cada rato por los sonidos de los animales en el monte y los pájaros. Ya casi nos íbamos a ir a acostar cuando llegó un tecolote a una de las ramas de un árbol de la casa. De primero se nos hizo normal. Yo hasta la fecha creo que están muy mal esas personas que apenas ven una lechuza y la quieren matar. Pero ese tecolote estaba mirándonos directamente. Y no sé cómo explicárselos. El pájaro empezó a sonreír. Sonreía mientras nos veía y empezó a soltar unas carcajadas horribles. Yo ya estaba asustado y solo escuché el rifle en el oído y vi cómo cayó el tecolote al piso. Salimos y fuimos a verlo los tres, y cuando llegamos el tecolote no tenía sangre ni tripas. Lo que tenía dentro eran puros retazos de trapo. Mi mamá de la impresión empezó a rezar. Fue por sal a la casa y le hicieron una cruz, y mi papá lo quemó hasta que se hizo cenizas. Fue una cosa muy impresionante de ver, la verdad. Seguramente la bruja había mandado esa cosa para vigilar la casa. No creo que me haya marcado ni nada así. Más bien, creo que como fui el que la vio, quería hacerme algo porque, según esa cosa, solo se llevaba niños. Mi mamá y mi papá, al otro día, se fueron con los vecinos de las casas cercanas y les contaron todo. La mayoría de las personas grandes ya sabían que esa cosa existía, y todos se pusieron de acuerdo para cazarla. Yo les conté más o menos lo que había visto aquella noche en el camino. Al día siguiente, desde como las 5 de la tarde, como 6 o 8 personas se escondieron a lo largo del camino con sus rifles y escopetas. Ese día yo me fui a San Andrés y regresaría por la noche caminando, como aquella vez. Aunque llevaba mucho miedo, me sentía seguro de saber que en el camino iba a haber personas cuidándome. Me fui caminando igual entre la noche y poniendo atención a ver si escuchaba o veía esa cosa otra vez. Pero caminé y nada. Ya se alcanzaba a ver mi casa cuando vi que una cosa con alas de pájaro bajó del cielo y cayó en el techo de mi casa. Estaba en el techo de lámina de mi casa. Yo grité que estaba en mi casa y salí corriendo porque mi mamá estaba dentro. Mientras iba corriendo, escuché cómo esa cosa se empezó a carcajear bien feo y los disparos empezaron a sonar. Un solo grito horrible se escuchó y, como pudo, esa cosa aleteó y se fue perdiendo en el monte. La buscaron casi toda la noche entre la sierra, pero no hallaron nada. Esa noche la gente de la zona nunca la va a olvidar, y seguramente será una historia que se la van a contar a sus hijos y nietos. Pero para mí va a ser una cosa horrible de recordar. Recordar mientras iba corriendo esa cosa con una cara horrible entre anciana y pájaro, con un manto negro todo roto y unas alas gigantes parada en el techo de mi casa. Apenas pudimos, dejamos la casa y mi papá decidió vender los terrenos y nos fuimos a vivir a Jalapa, donde estamos actualmente. Preferimos cortar de raíz con el problema y nunca más supimos si esa cosa se fue o regresó por venganza. Espero lean mi historia. Gracias. La cabaña de las brujas. Historia enviada por Amado Briones desde Mineral del Chico, Hidalgo.
¿Qué tal? Espero todos estén bien. Me llamo Amado y tengo 64 años. He disfrutado mucho escuchando las historias de las demás personas y por eso me dieron ganas de contarles la mía. Me tardé mucho en escribirla, pues no soy experto en esto de los correos, pero espero les guste. Esto me pasó en mis años de juventud. Ahora vivo en California, pero soy de un pueblo llamado Mineral del Chico, en Hidalgo. Cuando tenía como 17 años, en mi pueblo era muy famosa una casa en ruinas, un poco adentrada en los bosques del Mineral. Según la historia, esa casa había pertenecido a 3 mujeres que vivían solas en el bosque. Una vez, un hombre fue a espiarlas por las ventanas y quedó horrorizado cuando vio cómo las 3 mujeres se arrancaban las piernas y se retorcían mientras tomaban forma como de pájaros gigantes horrendos. Las 3 mujeres se fueron volando y el hombre aprovechó para entrar y arrojar las piernas a una caldera que tenían. Gritos horribles se escucharon en el pueblo, provenientes del bosque, y las mujeres regresaron rápidamente. Cuando vieron sus piernas calcinándose en la caldera, se volvieron locas. Algunos dicen que las mujeres se arrojaron a la caldera para morir también. Otros dicen que se perdieron en el bosque y que algunos han visto esos pájaros horribles en las noches, pues ya nunca volvieron a poder convertirse en humanas sin sus piernas. Esa es la historia de esa casa. Como les digo, cuando yo tenía como 17 años, en los alrededores de esa casa había algunas otras habitadas por campesinos del pueblo. Habían empezado a construir un hotel que me imagino que aún sigue en funcionamiento. Yo llegué a ese lugar a pedir trabajo, pero ya no necesitaban más obreros. Pero el encargado de la obra me vio con tanta ilusión y necesitado que me ofreció un trabajo de velador. Como la obra estaba en curso, dejaban mucha herramienta para no tener que cargarla de ida y de regreso todos los días. Yo de inmediato acepté, pues tenía muchas ganas de ayudar a mi familia. En aquel entonces éramos muy humildes y no podía darme el lujo de rechazar la oportunidad de trabajo. Empezaría a trabajar justo ese día por la tarde, apenas se fueran todos los trabajadores. Recuerdo que me fui corriendo muy contento para platicarle a mis papás que ya tenía trabajo. Mi mamá ese día me preparó lonche para que cenara y también una jarra de café. Cuando regresé al lugar, apenas estaban yendo algunos trabajadores, y el encargado me empezó a decir dónde guardar la herramienta y dónde podía dormir un poco si me ganaba el sueño, pero que siempre tenía que estar pendiente de la herramienta y que no anduvieran rondando en las partes de la obra que ya estaban terminadas. A mí se me hacía muy fácil, pues esa zona del pueblo nunca fue muy concurrida por la gente. No sé si por la leyenda de la casa de las brujas o porque estaba un poco retirada del pueblo. Pasó la tarde y todos se fueron hasta que me quedé solo con apenas algunas luces que alcanzaban a iluminar. Nunca sentí miedo, pues yo ya me conocía de pies a cabeza todos esos lugares. Incluso cuando niños, nomás de traviesos, mis amigos y yo íbamos a meternos a la casa de las brujas para ver qué hallábamos, pero nunca vimos nada. Apenas se puso el sol, empecé a recoger toda la herramienta, a lavarla y la fui guardando en el cuartito que tenían como bodega. Más que cansado, se me hizo muy entretenido, pues iba a estar muchas horas ahí. Si estaba sin hacer nada, seguro me iba a quedar dormido muy pronto. Así pasaron mis días en el trabajo y cada vez se acercaba más el final, y eso me daba un poco de tristeza. Cada vez que llegaba la obra, podía notar que ya casi estaba terminada. Mientras esos días pasaban,
eran menos la herramienta por guardar, y empecé a dar recorridos por las noches, por las cabañas que ya estaban terminadas. La última noche que tuve de trabajo fue como si todo cambiara radicalmente. Cuando iba rumbo al trabajo, empezó a caer un aguacero muy fuerte. Me fui corriendo, tapándome con unas bolsas para poder llegar antes de que se fuera el encargado. Mientras iba corriendo por las orillas del bosque, escuchaba unos ruidos raros, pero pensaba que eran los animales refugiándose de la lluvia. Llegué apenas, pues el patrón ya casi se iba, y esa tarde me dijo que iba a ser la última, pero que había estado muy complacido con mi trabajo y vería si me daba trabajo en otro lugar. Eso me puso muy feliz y me decidía que esa noche no dormiría nada y dejaría todo súper limpio y acomodado a pesar de la lluvia. Apenas paró de llover, empecé a recoger todo. En ese entonces ya había un poco más de luz y sería más fácil trabajar. Ese día recogí toda la herramienta que la lluvia me hizo favor de lavar, la guardé y solo dejé una pala. Empecé a hacer caminitos para desahogar el agua que se había quedado estancada, barrí todos los lugares donde se hizo un poco de lodo y acomodé todo lo que pude para que se viera más bonito todavía. Como a eso de las 10 de la noche, me puse a cenar el lonche que me había puesto mi mamá, y solo pensaba lo feliz que se iba a poner cuando le dijera que iba a seguir trabajando. Cuando terminé todo, me quedé a tomar mi café sentado en una banca que daba justo a la casa de las brujas. Ese día la miré con atención, pues todo el tiempo que había pasado trabajando, digamos que la veía sin verla. Mientras estaba mirándola, me di cuenta que había una luz, como si alguien estuviera haciendo una lumbre entre las paredes caídas de la casa. Me levanté y me fui caminando porque, en caso de que alguien hubiera prendido algo, no quería que se fuera a salir de control justo cuando yo estaba cuidando. Me fui caminando, decidido a apagar la lumbre y correr a quien fuera que lo hubiera hecho. Mientras me iba acercando, en un pequeño tramo ya estaba oscuro, y solo se veía detrás las luces de la cabaña y la de la lumbre de la casa de las brujas. Pasó algo demasiado extraño cuando llegué. Apenas entré en donde se veía la luz, todo desapareció. Ya no veía los reflejos de la lumbre por ningún lado, no olía a nada quemado. Caminé un poco entre las ruinas y pensé que quizás me estaba ganando el sueño, pues ya era muy tarde. Me regresé a la bodega de las herramientas y me acosté un rato para descansar. No pasaron ni 10 minutos cuando una risa muy rara me hizo levantar de golpe. Salí corriendo afuera y busqué entre las cabañas, pero no vi nada. Cuando me cansé de buscar lo que había sido, escuché cómo tronaban ramas en el bosque, pero no ramitas, ramas gruesas de las copas de los pinos. Se escuchaba cómo tronaban y caían al suelo entre los pinos. Algo sumamente grande andaba saltando entre las ramas del bosque, pero con la oscuridad no podía ver nada. No lo voy a negar, me puse algo nervioso, pero hasta ese momento no sentía miedo. Podía ser cualquier animal, o personas cortando árboles en medio de la noche. Me quedé un rato viendo hacia el bosque y me regresé a acostar un rato. Estaba convencido que el sueño me estaba haciendo exagerar las cosas. Inconscientemente comencé a recordar la historia de la casa de las brujas, a recordar lo que decían, que si se habían quemado ellas mismas en la caldera o si habían corrido a perderse en el bosque. Empecé a darle vueltas a eso y me puse más nervioso de lo que ya estaba. Me decidí a caminar solo para convencerme a mí mismo de que nada de eso tenía que ver con lo que estaba pasando.
Le di la vuelta a todo el terreno muy tranquilo y alerta. Cuando llegué a la parte donde quedaba justo a la vista, enfrente de la casa de las brujas, no pude quitar la mirada de ahí. Otra vez estaba el brillo del fuego que venía de adentro de la casa. Me armé de valor y corrí hacia la casa, pero volvió a pasar exactamente lo mismo apenas llegué. El resplandor de la lumbre desapareció. Me llevé las manos a la cabeza removiendo mi pelo, como esas personas que se están volviendo locas, pues sentía como si eso me estuviera pasando. Unos ruidos por la parte de atrás de la casa me dispersaron y solo pude sentir miedo. Sentí como si toda mi sangre se hubiera bajado hasta mis pies de golpe. No quería, pero ya estaba convencido que la historia de las brujas de esa casa sí era real. Pensé en salir corriendo de regreso a la bodega y encerrarme. Pero estúpidamente, la curiosidad me hizo caminar hacia la parte de atrás. Mientras iba caminando muy despacio, escuché cómo algo se movía entre las ramas y cómo se detuvo en una, pues solo se oía cómo la rama subía y bajaba. Caminé aún más despacio tratando de no hacer ningún ruido. Sentía como si esas cosas me hubieran estado acechando toda la noche desde que venía de mi casa en la lluvia. Cuando llegué a una de las paredes que tenía una ventana, me asomé un poco y solo sentía como toda mi cara y mi cuerpo se tensaron del miedo. En una de las ramas, en un pino alto, había un pájaro muy feo sentado como buscando algo, y atrás de él, más adentro del bosque, se alcanzaban a ver otros dos bultos. Mis piernas me fallaron del miedo y di un paso atrás moviendo unos escombros. El ruido hizo que esa cosa volteara a la casa, pero no supe si me vio en la oscuridad. Se oyeron como unos graznidos horribles combinados con gritos. Y en vez de salir corriendo, solo me agaché y abracé mis rodillas con mi cabeza entre ellas. Escuché los aleteos de esas cosas y cómo se quebraban las ramas. No supe qué pasó después. No sé si me quedé en shock por el miedo o me desmayé, pero cuando reaccioné otra vez solo sentí la necesidad de correr y lo hice. Salí corriendo sin voltear y me encerré en la bodega. Puse palas y picos contra la puerta para asegurarla del miedo, pero ya no pasó nada hasta el amanecer. Cuando vi la luz de la mañana, quité todo lo de la puerta y salí con cuidado, pero era como si nada hubiera pasado. Quería ir a ver a las orillas del bosque para asegurarme si había sido todo real lo que pasó. Quería ver esas ramas quebradas que se escucharon caer, pero cuando iba rumbo a la casa, empezaron a llegar unos trabajadores y me detuve. Cuando llegó el patrón, me felicitó por todo y me mandó a descansar a mi casa. Traté de no verme nervioso para que no lo notara, ni siquiera yo estaba convencido de todo lo que había pasado. Cuando llegué a mi casa, dormí casi todo el día. A los pocos días, decidí irme al norte a trabajar para tratar de olvidarme de todo eso. Unos años después también me traje a mis papás. Y las pocas veces que regresé al pueblo, jamás me acerqué a esas cabañas y mucho menos a la casa de las brujas.